Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a tejer este bonito top explicado para todas las tallas. Es muy fácil de tejer. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse y compartan este video en todos sus grupos de tejedoras. Así es como se ve el top de la parte de atrás. Primero vamos a ver los materiales. Para hacer esta blusita vas a necesitar una hilaza de tu preferencia. Yo utilicé esta Sinfonía de la marca Omega. La bolita tiene 100 gramos o 200 metros. De estas bolitas me llevé como 2,5 más o menos. Y esta se teje con un gancho de 3 milímetros. Y voy a usar un gancho de 3 milímetros. Si no encuentras lana de la misma, puedes tejer con la que tú quieras. Aquí se trabaja con medidas, no con puntos. Y si quieres encontrar una bastante parecida, esta mide casi 3 milímetros de grosor, o un poquito menos de 3 milímetros de grosor. También necesitarás una cinta de medir, una agujita lanera para esconder tus hebras y tijeras. Lo primero que vamos a tejer va a ser un rectángulo así. Lo largo de este rectángulo tiene que ir de la medida alrededor de tu busto. De ancho son como 15 centímetros. 15 centímetros, igual toda esta parte tiene que tapar tu busto. Digamos que tu busto va aquí y este rectángulo lo tiene que tapar bien. En mi caso yo estoy haciendo una talla mediana, alrededor del busto mido 90 centímetros, pero le estoy restando 10 porque en la parte de atrás se va a ajustar con una cintita. Entonces este mide 80 centímetros, pero no los mide así tal cual los 80. Una vez que lo estiro un poquito, ya mide los 80 para que no me vaya a quedar nada de floja. Si estás trabajando con un gancho y un hilo del mismo grosor, para una mediana te recomiendo que hagas 140 cadenas. Si vas a hacer una chica, haz 125 y una grande, haz 155 cadenas. Este tejido es muy sencillo, es solo hacer punto bajo. Entonces haces tu nudito deslizado y empiezas haciendo las cadenas. Como te digo, si es mediana, 140, 125 para chica, 155 para grande, o puedes tomar las medidas que tú gustes. Una vez que tengas todas las cadenas necesarias, aquí te voy a hacer solo poquito para la muestra. Ya que tengas, por ejemplo, en mí las 140, después vas a hacer una más. Esa te vas a saltar, esa solo va a ser para dar a la altura. Y giras, y acá en la parte de atrás, en estas hebritas, aquí vas a tejer puntos bajos. Solo punto bajo normal, es muy sencillo. Así, y haces un punto bajo. Y después igual en la cadenita de atrás. Ahí, y un punto bajo. Y así recorres todas las cadenas que tú tengas con punto bajo. Y una vez que ya recorras todas las cadenitas, que llegas acá a la última, haces una cadena, giras y vuelves a tejer punto bajo, un punto en cada punto. Y así de sencillo, esta sería la vuelta número 2 y tú vas a completar las vueltas que necesites para obtener una altura de algunos 15 centímetros o que alcance a tapar la parte de tu busto. Cuando tengas ya tu rectángulo así, en mi caso yo tengo 38 vueltas de punto bajo y ya obtengo la altura necesaria. Así es como te debe de quedar tu rectángulo, solo con puntos bajos. Y ya que tienes tu rectángulo terminado, vamos a hacer la parte de abajo, que es como un resortito el que va a tener acá. Vas a tomar una hebra nueva y vas a comenzar a hacer cadenas. En mi caso voy a hacer 16 cadenas porque mi blusa va cortita, entonces ese resorte que ve en la parte de abajo lo hago cortito. Si tú quieres aquí que tu blusa sea más larga, entonces teje más cadenas. Aquí ya tengo yo mis 16 cadenas porque así de larga va a quedar mi blusa, hasta ahí no más. Y si la quieres tú mucho más larga, haz más cadenitas aquí al inicio. Me voy a saltar la última y en la hebrita de atrás, acá voy a empezar a tejer puntos bajos y voy a tejer un punto en cada una de las cadenas
así hasta llegar acá a la orilla. Y ya que recorras con punto bajo todas las cadenitas que tú tienes, la vamos a pegar acá en la parte de abajo. Yo estoy tomando como parte de abajo de mi blusa donde inicié a tejerla. Entonces tomo esta orilla y aquí están mis cadenitas de donde inicié. Entonces en las primeras dos aquí voy a meter mi aguja y por aquí voy a sacar la hebra con la que estoy trabajando. Esta la voy a sacar como un puntito deslizado así hasta afuera. No se te vayan a confundir las otras dos. Estas dos que quedan como sobrantes se quedan fuera. Después de que hagas este punto deslizado vas a pasar a este punto que sigue aquí y vas a volver a sacar aquí la hebra y hasta afuera serían dos deslizados. Giras y ahora vamos a hacer, nos vamos a saltar estas dos que hicimos y aquí vamos a empezar a tejer un punto bajo pero solo en la hebrita de afuera, así solo en esta hebrita. Haces 1, 2 y así recorres esta tirita hacia acá con puntos bajos solo en la hebrita de afuera, así. Y una vez que llegas a la orilla, para saber que si estás tejiendo correctamente, cuenta los puntos. Yo al principio hice 16 cadenas, regresé con 15 puntos, entonces aquí al tejer estas también lo hice con 15 puntos. Haces una cadena, giras y ahora vas a tejer hacia arriba otra vez. Y lo vas a hacer de nuevo solo en la hebrita de afuera. Te saltas esta y aquí solo en la hebrita de afuera. Y vuelves a tejer los mismos puntos que tienes, que en mi caso son 15. Así y solo en una hebrita. Al llegar arriba, de nuevo otra vez, con tus 15 puntos, vas a hacer otra vez deslizados en estos de aquí del cuadro. Entonces este fue el último que tejiste, aquí está. Pasas al que sigue, que es estas dos hebritas, y aquí haces el primero. Son dos los que vas a hacer cada que llegas al cuadro, 1 y al que sigue y 2. Entonces cuando giras son 2 los que te vas a saltar, 1, 2 y acá en el tercero vas a empezar a tejer solo en la hebrita de afuera, así, y haces tus 15 puntos de nuevo, los que tengas, hasta acá y regresas otra vez tejiendo solo en la hebrita de afuera. Y ya cuando regresas de nuevo otra vez hacia arriba, hacia el cuadro, otra vez haces dos deslizados después de donde haces tu último punto. Ve, aquí este punto fue el último que hicimos, entonces en el que sigue aquí hacemos el primer deslizado, así hasta afuera, y pasamos al punto que sigue, que sería este de aquí, y también hacemos deslizado hasta afuera, giramos, nos saltamos esos dos que acabamos de hacer, y empezamos a tejer a partir del tercero solo en la hebrita de afuera para ir formando como un punto resorte. Y todo esto lo vas a continuar hasta que recorras todo el rectángulo, todo por aquí, y hasta que llegues a esta orilla. Así te tiene que ir quedando y así lo recorres todo. Al final, cuando escondes las hebras, esta hebrita la escondes hacia acá arriba para que esto se pegue aquí bien. Así, mira, metes en la aguja lanera y la escondes hacia acá, hacia arriba. Una vez que ya recorres todo, que ya llegas acá al final, cuando ya tienes tu vuelta hacia arriba, tienes que checar, te pueden quedar 1 o 2 puntos. A mí me quedan aquí todavía 2. Si te queda 1,
vas a hacer en ese un punto deslizado, haces una cadena y aquí terminas. Si te quedan dos como a mí, haces los 2 puntos deslizados y regresas una vuelta más hacia abajo, igual como venías tejiendo, saltándote 2 y solo en la hebrita de afuera haciendo puntos bajos hasta el final. Y una vez que llegas al final, recorriendo cada uno de los puntos, solo haces una cadena y cortas tu hebra y ya jalas. Y así terminamos la parte de abajo. Así. Después vamos a hacer la parte de arriba de los tirantes. Entonces te vas a ubicar en la parte del medio. Como yo tengo 140 cadenitas, estos son mis 2 puntos del medio. Aquí los vas a marcar. De la mitad hacia acá tengo 70 puntos y de la mitad hacia acá otros 70. Entonces marcas los puntos justo a la mitad. Una vez que ya tengas marcados justo aquí a la mitad, te vas a ubicar algunos 15 centímetros a la derecha, más o menos como 15. En puntos yo conté de la mitad, del de en medio, 32 puntos hacia acá. Y aquí vas a tomar una hebra nueva, haces un nudito y vas a hacer un punto bajo aquí. Primero haces una cadena y ahí mismo metes la aguja para hacer un punto bajo. Y después te vas haciendo puntos bajos, uno en cada uno, hasta que llegues a la mitad. Así punto bajo normal, hasta que llegues aquí a la mitad. Una vez que ya hayas tejido hasta la mitad, vas a expanderte otros 10 puntos hacia acá, más o menos. Después de los que tejiste, algunos 10. O más o menos en centímetros son como 4 centímetros. Aquí ya tejí yo 8. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí, hasta la mitad. Y en los últimos 2 que me faltan voy a hacer una disminución. Los que sea que tejas, al final en los últimos 2 haces disminución. Haces una cadena y ya puedes quitar el marcador. Cadena, giras y al empezar esta vuelta vas a hacer una disminución al inicio, saltándote este punto. Esta es la cadena, saltas este y empiezas a tejer a partir de aquí. Vas a tejer un punto en cada punto hasta el final. Vas a hacer una disminución. Cuando te queden 2 puntos nada más, haces una disminución. Así, una vez que ya llegas al final y que solo te quedan 2, aquí de nuevo disminución. Pero en este lado donde iniciamos la vuelta, cuando demos vuelta no vamos a hacer disminución acá. Acá vas a empezar normal, un punto en cada punto y vas a tejer así hasta acá al final. Acá al final otra vez una disminución. Bien, ya llegando a esta orilla te quedan estos últimos 2, los haces como disminución. Agarras uno y ahí mismo el otro y cierra las 3. Y en esta vuelta, para iniciar, haces de nuevo disminución saltándote el punto este. Esta es la cadena, te saltas uno y empiezas a partir del que sigue. Y estas vueltas van a ser repetitivas, ya que aquí al final de esta vas a hacer otra vez disminución. Cuando llegas acá al final, que tienes la hebra de donde iniciaste, si vienes hacia acá, al final haces disminución y para empezar inicias normal. Y cuando llegas acá al final haces disminución y para iniciar también haces disminución. Esto es para que cuando la tengas hacia el derecho, esta vaya disminuyendo y esta también, pero esta lo haga más rápido que esta. Y vas a tejer hasta que logres tener un grosor de 10 a 12 puntos más o menos. Si estás tejiendo los mismos puntos hasta que llegues a un grosor de 11 puntos, si tienes otras tallas, pues ya
vas adaptando al grosor de tu tirante. Una vez que ya avanzas tu tejido, así es como se va viendo. Disminuye más de acá porque en estas vueltas, recuerda que cuando vas hacia acá, haces una disminución al final y cuando inicias esta vuelta, haces una disminución al inicio. Cuando llegas acá al final, haces disminución, pero al inicio no haces. Este lado lleva el doble de disminuciones porque haces al final y al inicio, y este lado lleva la mitad de disminuciones porque haces solo disminución al final y al inicio inicias normal. Esto es lo que queremos conseguir, que se vea más caído de este lado que de este. Y ya que llegas a un total de 11 puntos, en mi caso tengo solo 11, puedes llegar a 9, a 10, a 12, a los que quieras. De aquí vamos a continuar sin disminución y nada, tejiendo normal esos 11 puntos hasta que tengas la mitad del tirante. Aproximadamente de aquí hasta la mitad del tirante son unos 30 centímetros para unos 15 centímetros, perdón, 15 nada más para una talla mediana. Son 30 del tirante en total, pero como solo vamos a hacer la mitad, entonces que de aquí hasta que termines de hacerlo te midas solo unos 15 centímetros. Una vez que ya hayas tejido más tu tirante, tengo un poquitito más de 15 centímetros, casi los 16, para que no vaya a quedar tan apretado. Y ya que lo tienes así hasta la mitad, haces una cadena y cortas tu hebra. Ya la jalas y listo, ya queda esta parte. Después de aquí toca hacer el tirante en la parte de atrás. Para eso vas a hacer una copia exactamente de lo que hiciste aquí. Entonces este es el lado derecho. Acá donde tiene la curvatura, esto va para enfrente. Lo volteas al revés. Acomodas bien tu cuadro como si ya fuera tu blusa, considerando la abertura que vas a dejar para ajustarla, que en mi caso es como de 10 centímetros. Entonces más o menos así la voy a dejar. Entonces vas a hacer una copia, pero solo de este pedacito. De aquí, como alcanza a llegar justo a lo recto, entonces solo vas a ir tejiendo desde aquí y las mismas vueltas haciendo una disminución al finalizar la vuelta y al iniciar la normal. Así después hasta que tengas 11 puntos y lo tejes hasta acá, hasta arriba. Lo alineas bien. Si te queda a ti, si tú la hiciste más larga y al dar la vuelta te queda más cerrada, pues vas a copiar los mismos puntos desde acá con estas disminuciones y estas. Pero como a mí me da exactamente el tirante, solo voy a copiar estas de aquí. Ya que lo tienes bien alineadito, entonces te vas a este punto y aquí iniciamos. Así como inicias acá, así vas a iniciar acá, solo que copiando lo mismo que te queda encima. Una vez que ya completes la copia de tu tirante, así es como queda. De aquí queda parejito hasta abajo y de acá las disminuciones. Recuerda que si yo hubiera tejido esto más amplio, no hubiera dejado un espacio aquí yo para ajustar la blusa, esto lo habíamos tenido que repetir también en este lado. Si hubiera tejido este pedazo más hacia acá, había repetido estas disminuciones también, porque a algunas no les gusta dejar un espacio así, otras lo ajustan con un botón o con un cierre, entonces tejen esto completamente cerradito. Entonces aquí tienes que hacer una copia de lo que haces acá, y si lo tejes cerradito y este lado alcanza a sobresalir acá, aquí vas a tener que tejer unos cuantos puntos también para completar lo mismo. Pero como este es abierto, entonces ya lo tengo así, y una vez que tenemos los dos tirantes, vamos a unirlos con punto deslizado nada más. En este lado metes tu aguja aquí por este punto y de este lado acá por el último, y vas a sacar un punto deslizado aquí.
así deslizado hasta afuera, y después pasas al punto que sigue y acá también, y otra vez deslizado, y después al que sigue y deslizado, y así lo vas a ir haciendo por todos los puntos. Y ya que llegas al del punto final, haces una cadena, cortas tu hebra y listo. Así ya nos queda nuestro tirante unido y esta parte finalizada. Bien, después del tirante hasta ahora así es como vamos. Ya llevamos la blusita casi completa. Ahora vamos a rodear de punto bajo esta parte de esta manga aquí. Vas a tomarlo y vas a iniciar por aquí en esta esquinita. Vas a tomar una hebra nueva y en esa hebra haces un nudito deslizado como siempre para iniciar. Solo lo ajustas un poquito, lo pasas por ahí y haces una cadena, pasas al siguiente punto. Ahora no vamos a hacer el punto ahí mismo, pasas al siguiente y ahí haces un punto bajo y al que sigue y un punto bajo, y así vas a recorrer con punto bajo toda la manga. Al llegar aquí vas a hacer un punto por vuelta, ahorita te muestro. Aquí ya estoy casi por llegar a la esquina, quedan 2 puntos más, los tejes normal, 1 y 2, y de aquí te vas a pasar aquí a este puntito, este huequito que se ve aquí, y vas a tejer uno más, y de ahí te vas a ir uno por vuelta. Aquí se ven el hoyito que se ve más grande y el otro es aquí en medio, después el hoyito que se ve y el otro aquí en medio. Vas a ir tejiendo un punto bajo, así para ir rodeando. Vas a seguir por todo esto hasta llegar acá a la esquina donde habíamos iniciado. Vas a rodear todo este pedacito de puntos bajos. Después de que ya rodeas, ya llegué aquí a la esquina. En el último punto que hagas, aquí está la primera cadena y nuestro primer punto. Ahí cortas la hebra, sacas la hebra, pasas desde afuera hacia ti por estas 2 hebritas y jalas la hebra por ahí, así, y después pasas tu aguja hacia arriba, aquí por donde tenemos el último punto, por en medio hacia arriba, y por ahí jalas de nuevo la hebra. Y así vamos a hacer una terminación que no se nota. ¿Ve? Aquí quedó este y el que acabamos de hacer. Esta hebrita solo hay que jalarla hacia abajo y por aquí hacer un nudito con nuestra aguja lanera y ya la pierdes. Y así terminas de rodear esta parte. Esta rodeada la hicimos al derecho, así hacia acá. Después te explico por qué, pero esta va al derecho. De aquí vamos a hacer la parte de los ojales, así que hay que tomar una hebrita nueva y empezar por uno de los lados. A la hebra nueva, como siempre, un nudito deslizado para empezar, y por el lado que quieras iniciar, solo que sea por la parte de abajo. Vas a encajar acá, vas a hacer primero una cadena y ahí mismo un punto bajo. Y después vas a continuar haciendo un punto en cada punto. Primero es por aquí, por la parte del resorte, y después vas a continuar aquí un punto por vuelta. Ya que termina lo del resorte, aquí el primero, te vas dando cuenta cómo están las vueltas porque aquí están luego los hoyitos. Así hasta que llegues a esta orilla. Puedes ir escondiendo tus hebras para que no te estorben. Cuando llegues al último, en vez de hacerlo aquí donde toca, lo haces acá en estas 2 hebritas para que el tejido no se caiga. Haces una cadena
vamos a girar y vamos a iniciar haciendo un punto bajo, 2 cadenas y abajo saltamos 2 puntos, 1, 2. A partir del tercero haces 1, 2 y 3 puntos bajos y otra vez 2 cadenas y otra vez te vuelves a saltar 2, y a partir del tercero otra vez vas a hacer 3 puntos bajos, 2 y 3, 2 cadenas, abajo te saltas 2, 1, 2 y acá en el tercero inicias y haces 3 puntos bajos, 3, 2 cadenas, te saltas 2 y vuelves a iniciar, y así hasta que llegues a la orilla. Cuando llegas a la parte de abajo, que ya hiciste todos tus ojales, vas a hacer una cadena y vas a hacer una vuelta más hacia arriba haciendo un punto en cada punto, y donde están las 2 cadenas vas a hacer 2 puntos bajos. Así tenemos los 3 puntos, haces 3 puntos y en las 2 cadenas 2 puntos bajos y después al punto que sigue y tejes los 3 normales y de nuevo donde había 2 cadenas haces 2 y así hasta que llegues arriba. Una vez que ya llegues arriba no olvides tejer el primer punto que hiciste y ya después de ese haces una cadena, cortas tu hebra y listo. Así quedan los ojales, y de la misma manera lo vas a hacer en el otro lado. Hasta la misma altura acá, no vayas a tejer hacia el tirante, que sea la misma altura que tienes este lado, lo haces a la misma altura en este. Una vez que ya completaste los dos lados de hacer los ojales, ya solo vamos a rodear toda esta parte con punto bajo para rodear este lado del tirante. Vas a iniciar por acá, por el lado que no tiene tirante, y aquí en la esquina, aquí vas a tomar una hebra nueva con un nudito deslizado y vas a iniciar haciendo puntos bajos. Igual que has rodeado todo con punto bajo, así lo vas a hacer esta vez. Haces una cadena y ahí mismo haces el primer punto bajo, pasas aquí a la esquina, segundo punto bajo, y después acá ya están las hebritas de cada punto bajo que has hecho, y así los haces igual. Vas a irte en punto bajo toda esta parte, todo por aquí. Aquí donde empieza el tirante, un punto por vuelta, como lo hicimos de este lado, lo vas a hacer de este, un punto por vuelta hasta llegar a esta orilla. Ya que rodeaste todo con punto bajo, cuando llegas acá a la orilla, acá donde empiezan los ojales, aquí está el último punto, haces una cadena, cortas tu hebra y sacas el hilo. Y así es como queda una vez que ya está así. Después, para poner el otro tirantito, aquí de donde tenemos nuestro tirante grueso, vamos a contar un pedacito, aproximadamente unos 15 puntos, o te lo puedes medir también de donde te quedó la mitad a donde te ajuste el otro tirante. Pero es más o menos un pedacito de aquí, unos 15 puntos. Tomas una hebra nueva y vas a realizar algunos 30 centímetros de cadenas. En mi caso yo hice 75 cadenitas, así normal. Agarras tu hebra y esta sería la primera, y así haces un total de 75 o algunos 30 centímetros más o menos. No tiene mucho que ver, ya que este tirante va anudadito arriba. Y una vez que ya tienes tus cadenitas, las 75 o las que vayas a hacer, te vas a saltar la última y vas a regresar haciendo punto deslizado. No es necesario que sea en la cadenita de atrás. Ahora aquí directamente enfrente metes tu aguja, así, y sacas con un nudito deslizado hasta afuera. Después a la que sigue, y así recorres todas tus cadenitas hasta donde iniciaste, hasta acá. Una vez que ya recorriste todo con punto bajo, con punto deslizado, perdón,
Lo último que vas a hacer es acá donde iniciaste, en estas cadenitas, ahí vuelves a meter tu hebra y haces un nudito deslizado hasta acá abajo. Haces una cadena, cortas tu hebra y ya jalas. Después escondes estas hebritas y ya tienes tu tirante. Después de que haces este, que es en la parte de enfrente, vas a dar vuelta por la parte de atrás. Ya tú decides si lo quieres colocar a la misma altura, pero yo siento que si lo hago así, a mí mi tirante se cae un poco. Entonces por eso lo hice casi acá al final, donde tengo acá mis ojales. Acá hice de la misma forma el otro tirante. Y así, estos dos los haces nudito o los acomodas ya cuando tengas la blusa puesta. Así se hace. De aquí ya solo escondes todas tus hebritas. Una vez que ya escondiste todas las hebras, así es como queda la blusita. Ya tenemos los dos tirantes. Ya solo queda que hagas una tira larga para amarrar en la parte de atrás. Yo hice una tira como de 2 metros, más o menos, un poquito más. Y la hice igual que como hice los tirantes. Solo hice muchas cadenas hasta que me diera un aproximado de 2 metros. Y regresé con punto deslizado como aquí. Y así formé esta cintita para amarrar. A todas las que llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver mis videos. Por favor, no se vayan del canal sin suscribirse, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. Nos vemos en otro tutorial.